La historia de Salomón es mucho más que el relato de un rey antiguo. Es una advertencia viva, una enseñanza eterna sobre el poder, la fe y la fragilidad humana. En este video descubrirás cómo un joven elegido por Dios para reinar con sabiduría construyó el templo más sagrado de la historia. Y también cómo, paso a paso, terminó alejándose del Creador que lo bendijo. Verás su gloria, sus errores y las consecuencias que marcaron a toda una nación. Si crees que la fe no es solo palabras, sino decisiones diarias, este mensaje es para ti. Suscríbete a nuestro canal y demuestra que todavía hay corazones fieles en medio de un mundo dividido. No ignores esta oportunidad. Quien escucha estas historias y no responde, también se aleja del llamado de Dios. En un rincón brillante y enigmático de la historia bíblica se encuentra un rey cuyo nombre ha sido sinónimo de sabiduría, poder y misterio: Salomón. Su figura trasciende la narrativa común y emerge como un símbolo complejo de virtud, riqueza y advertencia espiritual. No fue simplemente un monarca más en la larga línea de reyes de Israel, sino una manifestación viva de una promesa divina hecha a su padre David. Sin embargo, lo que hace su historia realmente fascinante no es solo su ascenso al trono, ni su habilidad para resolver disputas imposibles, sino la forma en que su alma, inicialmente humilde y temerosa de Dios, fue gradualmente absorbida por el esplendor de su propio éxito. Como un joven tímido, elegido por Dios en sueños, llegó a convertirse en el constructor del templo más grandioso de la historia. Y cómo ese mismo hombre, aclamado por reinas y sabios, terminó inclinándose ante ídolos extranjeros, desatando una cadena de eventos que romperían a Israel en pedazos. Acompáñanos en esta travesía apasionante y reveladora por la vida del rey Salomón, donde la sabiduría divina se enfrenta con la fragilidad humana y donde el oro más puro no logra ocultar las grietas del alma. La historia de Salomón comienza en un momento crítico del reino de Israel, cuando su padre, el legendario rey David, se encontraba en el ocaso de su vida. En los pasillos del palacio, la incertidumbre flotaba como un velo tenso. David, debilitado por los años y las guerras, ya no tenía fuerzas para gobernar, y entre sus hijos se desataba una silenciosa batalla por el poder. Adonías, uno de los mayores, se proclamó rey por su cuenta, organizando banquetes y ganando adeptos, mientras el trono aún pertenecía a su padre. Pero lejos de esa celebración ilegítima, la voz de la profecía se alzó en la figura de Natán, y junto a la madre de Salomón, Betsabé, forzaron una decisión irrevocable. David, recordando su juramento ante Dios, ordenó que Salomón fuera ungido sin demora. Así, en 1200, medio de trompetas y proclamaciones, el joven fue coronado en la fuente de Gihón, no por la fuerza de una espada, sino por la legitimidad de una promesa. Aquel instante no solo consolidó el reinado de Salomón, sino que marcó el inicio de una era dorada que cambiaría para siempre el destino de Israel. ¿Qué se oculta tras los orígenes de un rey tan venerado? ¿Fue designado por el cielo o simplemente un peón en el tablero político de su tiempo? Coronado en medio de la tensión y el caos, Salomón no tardó en enfrentar su primera gran decisión: definir qué clase de rey sería. No tenía aún la experiencia de los años, ni la temible reputación de su padre en el campo de batalla. Era un joven, casi inexperto, cargando sobre sus hombros el peso de un reino entero. Y es precisamente en ese punto, cuando la inseguridad podría haberlo consumido, que ocurre uno de los momentos más místicos de su vida. Una noche, en Gabaón, mientras ofrecía sacrificios a Dios, el cielo mismo se abrió ante él. Sueños, el Creador le habló y le hizo una oferta sin precedentes. Pide lo que quieras y te lo daré. Salomón,
En lugar de ambicionar riquezas, venganza o gloria, pidió lo inesperado, un corazón sabio y entendido para juzgar al pueblo con justicia. Esta petición sencilla, nacida de la humildad, tocó el corazón de Dios. Y como respuesta, no solo recibió sabiduría incomparable, sino también lo que no había pedido: riquezas, honor y una promesa de larga vida si permanecía fiel. ¿Pero qué representa realmente este momento? ¿Fue un acto de fe pura o una astuta estrategia de alguien que ya entendía el poder de gobernar con el alma? El despertar de aquel sueño no fue común. Salomón abrió los ojos sabiendo que había sido tocado por algo divino. El peso de lo eterno ahora moraba en su mente, y no tardó en probar ante Israel que su sabiduría no era un mero título ceremonial, sino un don real y vivo. El caso llegó pronto. Dos mujeres, ambas clamando ser madre del mismo niño, sin testigos ni evidencia alguna. En una época donde la palabra podía ser tan frágil como peligrosa, cualquier decisión injusta habría sembrado caos. Pero Salomón no necesitó más que silencio, una espada y una intuición poderosa. Su propuesta de dividir al niño en dos reveló, entre lágrimas y desesperación, quién era la verdadera madre. El pueblo quedó paralizado, no por el veredicto en sí, sino por la forma en que se había alcanzado, una justicia que parecía leída directamente del corazón humano. Desde ese día, su fama creció como una ola imparable. Los sabios de otras tierras comenzaron a hablar de él, no como un rey, sino como un oráculo viviente. Pero ¿podía un solo hombre, incluso uno tocado por Dios, resistir el vértigo del poder absoluto que comenzaba a rodearlo? Con su nombre ya grabado en la conciencia colectiva de su pueblo, Salomón dio inicio a un reinado que pronto sería recordado como la cumbre de la gloria israelita. Bajo su mando, Israel no solo prosperó, floreció como nunca antes. Las guerras que marcaron los días de David fueron reemplazadas por una paz fértil, donde los campos producían sin cesar, el comercio se expandía por rutas lejanas y el pueblo, por primera vez en generaciones, comía, bebía y se alegraba en seguridad. Las fronteras del reino se extendieron desde el río Éufrates hasta los confines de Egipto, y los tributos de naciones vecinas fluían como ríos de oro hacia Jerusalén. No era solo un gobernante, era un símbolo de equilibrio entre la ley y la compasión, entre la riqueza y la sabiduría. Sin embargo, en medio de este esplendor, algo sutil comenzaba a germinar. El poder, silencioso como la sombra de una torre al atardecer, se infiltraba en cada rincón del palacio. Los salones se llenaban de artesanos, de banquetes y de intrigas. ¿Era este el precio inevitable del éxito? ¿Podía un rey mantener la claridad espiritual cuando el mundo entero comenzaba a arrodillarse ante él? Mientras las riquezas inundaban los almacenes del reino y la plata se volvía tan común como las piedras en las calles de Jerusalén, Salomón se embarcaba en un proyecto que cambiaría no solo la geografía del país, sino el alma de toda una nación: la construcción del templo de Dios. No era simplemente un edificio, era el cumplimiento de un anhelo divino, una promesa que Dios había hecho a David y que ahora debía ser ejecutada por su hijo. En el monte Moría, el mismo lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, comenzó a levantarse una obra sin igual. Cedros del Líbano, oro puro, piedras preciosas y bronce finamente trabajado fueron reunidos con una precisión casi celestial. Miles de obreros trabajaban en silencio, ya que por respeto a la santidad del proyecto, no se permitía que herramientas sonaran en el lugar. Cada bloque era tallado a la perfección antes de ser colocado. El templo se convirtió en un símbolo no solo de adoración, sino de identidad. Israel ya no era solo una nación, era el pueblo que albergaba la presencia misma de Dios.
Pero mientras las columnas se erguían, también lo hacía el ego de un rey que empezaba a creer que todo eso le pertenecía. Después de 7 años de trabajo sagrado, el templo fue terminado y lo que ocurrió en su inauguración quedó grabado en la memoria colectiva como un evento sobrenatural. El pueblo entero se reunió, desde las tribus del norte hasta los confines del sur, para presenciar cómo el Arca del Pacto era trasladada al lugar santísimo. Sacerdotes y levitas, envueltos en 1.700 túnicas puras, marcharon con solemnidad, mientras miles de sacrificios eran ofrecidos en honor al Dios de Israel. Entonces sucedió lo impensable. Una nube densa descendió del cielo y llenó el santuario. Era la gloria de Dios, tan poderosa que ni siquiera los sacerdotes pudieron permanecer en pie. Salomón, de rodillas ante el altar, alzó sus manos al cielo y pronunció una oración que estremeció los corazones. ¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Aquel momento fue el clímax de su comunión con el Creador. Pero como todo en la vida del hombre, incluso los actos más puros pueden ser efímeros. A medida que el templo se volvía el epicentro de la espiritualidad israelita, Salomón comenzaba a rodearse de voces extranjeras, de ideas nuevas, de alianzas que no siempre rendían culto al mismo Dios. ¿Podía el templo resistir lo que el corazón del rey empezaba a permitir? Con el templo consagrado y su reputación alcanzando territorios desconocidos, Salomón se convirtió en una figura casi mítica. Reyes, mercaderes y sabios de tierras lejanas acudían a Jerusalén no solo para negociar, sino para escuchar su palabra. Fue entonces cuando una visitante inesperada sacudió los cimientos del reino. La reina de Sabá venía de una tierra lejana, cargada de especias, piedras preciosas y oro, pero también de preguntas. Su propósito no era solo diplomático, quería comprobar con sus propios ojos si la sabiduría de Salomón era tan divina como decían. El encuentro fue una danza de intelectos, una batalla de enigmas y reflexiones profundas, y Salomón respondió a todo, sin titubear. Pero lo que realmente dejó sin aliento a la reina no fueron sus respuestas, ni el esplendor de sus palacios, ni el orden de su corte, sino la forma en que Salomón adoraba a su Dios. Fue entonces cuando pronunció una frase que se esparciría por generaciones. Ni la mitad de tu sabiduría me había sido contada. Sin saberlo, aquella mujer extranjera selló la fama del rey con palabras de admiración, pero también dejó una advertencia invisible. La admiración del mundo es un arma de doble filo para quien olvida su origen. A medida que la fama de Salomón crecía, también lo hacía su imperio. Ya no se trataba únicamente de sabiduría o justicia, sino de una maquinaria política y económica perfectamente aceitada. Organizó el reino en distritos administrativos, aseguró tributos constantes, estableció rutas comerciales seguras por tierra y mar, y creó alianzas con las civilizaciones más poderosas de su tiempo. Israel, bajo su mando, se convirtió en el centro neurálgico del conocimiento y la riqueza del mundo antiguo. Desde los puertos del Mediterráneo hasta las arenas de Arabia, el nombre de Salomón evocaba poder, estabilidad y magnificencia. El comercio marítimo trajo maderas exóticas, marfil, especias, oro y animales extraños que adornaban sus palacios. Sus almacenes rebosaban y el trono mismo era una obra maestra tallada en marfil y recubierta de oro, flanqueado por 12 leones. Pero esta grandeza comenzó a exigir un precio, tributos más pesados, trabajos forzados y un creciente resentimiento entre el pueblo. La sombra del descontento empezaba a alargarse sobre la luz del esplendor. ¿Podía el hombre más sabio del mundo no ver lo que se gestaba bajo sus propios cimientos? Mientras el reino brillaba por fuera, en su interior comenzaban a acumularse grietas invisibles. Salomón,
En su búsqueda por mantener alianzas y asegurar la paz regional, empezó a casarse con mujeres extranjeras, hijas de reyes paganos que traían consigo no solo sus nombres y coronas, sino también sus dioses, lo que en un principio pareció una estrategia diplomática eficaz. Pronto se transformó en un punto de inflexión espiritual. Aquel que había construido el templo más sagrado de Israel comenzó a permitir la edificación de altares a Astoret, Milcom y Quemos. Lo hacía en nombre del amor, de la tolerancia o quizás por debilidad, pero lo cierto es que el rey que una vez pidió sabiduría para gobernar, ahora permitía que se quemaran incienso y sacrificios a deidades ajenas, incluso en colinas cercanas a Jerusalén. Su corazón, antes centrado en Dios, comenzó a dividirse como las mismas piedras de sus nuevas construcciones. La idolatría, que tanto había combatido su padre David, se infiltraba ahora por las puertas del mismo palacio real. ¿Dónde queda la sabiduría cuando el alma empieza a inclinarse ante lo prohibido? Las decisiones de Salomón no tardaron en resonar más allá de los muros del palacio. El pueblo, que antes lo veía como un símbolo de justicia y bendición divina, comenzó a murmurar entre calles y plazas. Los tributos aumentaban, los trabajos forzados se volvían más exigentes y los ojos del rey parecían más preocupados por sus palacios y alianzas que por el bienestar de sus súbditos. Los altares paganos comenzaron a multiplicarse, visibles desde colinas donde antes solo se alzaba el eco del nombre de Yahvé. El contraste era cruel. Mientras el templo resplandecía con oro y cantos sagrados, no muy lejos ardían ofrendas para ídolos sin alma. Los sacerdotes guardaban silencio. Los ancianos se sentían impotentes y el corazón del pueblo se partía entre la devoción a su Dios y la obediencia a su rey. El espíritu de Israel se tambaleaba y muchos se preguntaban si aquel hombre seguía siendo el elegido. ¿Qué sucede cuando quien fue bendecido por Dios comienza a caminar en dirección contraria a su voluntad? La historia estaba a punto de torcerse. Dios, que había bendecido a Salomón con una sabiduría sin igual, no podía ignorar la creciente corrupción de su alma. Por segunda vez en su vida, el Señor se le apareció, pero esta vez no para ofrecerle dones, sino para anunciarle un juicio. Por cuanto has hecho esto y no guardaste mi pacto, romperé el reino de tus manos. Fue el mensaje firme y doloroso. Sin embargo, por amor a David, su siervo fiel, Dios decidió no hacerlo en los días de Salomón, sino en los de su hijo. También dejaría una tribu, Judá, en manos de su linaje, como señal de misericordia y continuidad. Este anuncio cayó como un rayo en el corazón del monarca. Lo que una vez fue una historia de ascenso glorioso, ahora tenía una fecha de caducidad profética. Salomón, aunque siguió gobernando con poder, comenzó a ver cómo su autoridad era desafiada desde las fronteras. Enemigos antiguos, como Hadad el Edomita y Rezón de Damasco, se alzaban en rebelión, y dentro de su propia casa, un joven oficial llamado Jeroboam empezaba a perfilarse como la chispa de un nuevo destino. El castigo no solo se anunciaba, comenzaba a tomar forma. Jeroboam, un hombre de origen humilde pero con carisma y habilidad, fue puesto a cargo de una porción importante del trabajo forzado en la casa de José. Su eficiencia no pasó desapercibida, pero tampoco su creciente influencia entre el pueblo, especialmente entre las tribus del norte, cansadas del peso del gobierno de Salomón. Un día, el profeta Ahías se le acercó en secreto, rompió su manto en 12 pedazos y le entregó 10, anunciando que Dios le daría la mayor parte del reino tras la caída de Salomón. Esta revelación selló un nuevo capítulo de la historia de Israel. Al saberlo, el rey intentó matar a Jeroboam, pero este escapó a Egipto, donde aguardó en silencio su momento. Mientras tanto, Salomón, ya envejecido, reinaba entre el esplendor de sus jardines
y la frialdad de sus decisiones. Sus noches eran largas y sus días pesados, rodeado de concubinas, lujos y falsas divinidades. El hombre que una vez soñó con gobernar con justicia, ahora caminaba solo por los corredores de su palacio, sintiendo cómo la profecía se aproximaba, no como una amenaza, sino como una consecuencia ineludible. El fin se acercaba, no con guerras, sino con ruptura interna. En sus últimos años, Salomón ya no era aquel joven temeroso de Dios que había pedido sabiduría en Gabaón. Ahora era un anciano envuelto en túnicas de oro, pero con un corazón marchito por la idolatría y el exceso. Sus días transcurrían entre rituales paganos, banquetes interminables y la constante vigilancia de enemigos externos e internos. Aunque el esplendor de su corte seguía deslumbrando a los visitantes, dentro del reino se gestaba una tormenta silenciosa. Las tribus del norte estaban hartas del yugo fiscal, de los trabajos forzados y de un monarca que había perdido el rumbo. Jerusalén, que alguna vez fue símbolo de unidad espiritual, comenzaba a parecerse más a una ciudad extranjera, poblada por templos ajenos y costumbres importadas. A veces, durante las noches más silenciosas, Salomón subía a los balcones de su palacio y miraba el templo iluminado por antorchas. Recordaría aún su oración aquel día de la dedicación. Sentiría el peso de haber traicionado aquello que él mismo levantó como morada de Dios. Su corona aún brillaba, pero su alma ya no. El mayor legado de sabiduría estaba siendo sepultado bajo las ruinas de sus propios errores. Finalmente, la muerte tocó la puerta del Palacio Dorado. Salomón, el rey más sabio y glorioso de Israel, cerró los ojos para siempre tras 40 años de reinado. Fue sepultado en la ciudad de David, rodeado de tesoros, pero con un legado dividido entre la luz de su ascenso y la sombra de su caída. Al trono subió su hijo Roboam, un joven sin la prudencia ni el tacto político de su padre. El pueblo, esperanzado aún, acudió a él con una súplica sencilla: alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos con lealtad. Era una oportunidad dorada para redimir los errores del pasado y unir a las tribus bajo una nueva era de justicia. Pero Roboam, en lugar de escuchar a los sabios ancianos, acudió a los jóvenes que habían crecido con él, arrogantes y sedientos de poder. Su respuesta fue brutal: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os castigó con látigos, yo lo haré con escorpiones. Aquellas palabras, nacidas del orgullo, fueron el golpe final. Lo que Salomón había cimentado con oro y sabiduría, su hijo lo quebró con una frase. La unidad de Israel estaba a punto de desaparecer. La reacción del pueblo fue inmediata y devastadora. Las 10 tribus del norte, lideradas por Jeroboam, rompieron con la casa de David y proclamaron su propio rey. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? A tus tiendas, Israel, gritaron, sellando así la fractura definitiva. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam. Israel, la nación unificada que Salomón había gobernado en su época de mayor esplendor, ahora se dividía en 2 reinos enemigos. Por un lado, el reino del norte, con Jeroboam a la cabeza, establecería su capital lejos de Jerusalén. Por el otro, el reino del sur, Judá, resistiría bajo el linaje davídico, pero ya sin la fuerza de la unidad. Fue un quiebre histórico, espiritual y político. Las promesas de grandeza quedaron atrás, reemplazadas por la sospecha, el resentimiento y la guerra fratricida. Aquella separación no fue simplemente una consecuencia política, sino el cumplimiento exacto de lo que Dios había anunciado a Salomón. La desobediencia del rey había plantado una semilla que ahora florecía en forma de división.
El reino que se alzó como símbolo de la presencia divina sobre la tierra comenzaba su lento y doloroso descenso hacia el conflicto, la idolatría y la ruina. En los años posteriores a la división, el recuerdo de Salomón se volvió un eco ambiguo en las dos mitades de Israel. Para algunos, era aún el gran constructor, el rey de la paz, el sabio por excelencia. Para otros, su memoria era amarga, una figura que había traicionado su llamado divino en nombre del poder y el placer. Los templos que él permitió levantar para dioses extranjeros seguían en pie, desafiando la santidad del templo de Yahvé. Las alianzas que formó con naciones paganas habían dejado huellas profundas, no solo en las estructuras del reino, sino en los corazones del pueblo. Por generaciones, profetas y escribas mirarían hacia atrás y citarían el reinado de Salomón como advertencia, que incluso la sabiduría sin obediencia conduce al desastre. Y mientras el reino del norte instauraba sus propios centros de culto para evitar que sus ciudadanos regresaran a Jerusalén, el sur se atrincheraba en su linaje davídico, más por orgullo que por convicción espiritual. Las guerras civiles comenzaron a brotar, la corrupción se extendía y la gloria que una vez definió a Israel se transformaba en cenizas de lo que pudo ser. Todo por un rey que empezó pidiendo sabiduría y terminó olvidando a quien se la dio. Lo más trágico de la historia de Salomón no fue su caída en sí, sino el contraste brutal entre su inicio lleno de luz y su final sumido en sombras. Su vida es una parábola viva sobre el alma humana, capaz de alcanzar las alturas más sublimes cuando se rinde a Dios, pero igualmente capaz de hundirse cuando se entrega a sí misma. El templo que edificó, donde la gloria del Señor una vez descendió con fuerza imparable, se convirtió con los años en un lugar rodeado de colinas cubiertas de idolatría. Las mismas manos que alzaron el altar a Yahvé también aprobaron los altares a Astoret y Quemos. ¿Cómo se reconcilia esa dualidad? ¿Puede el corazón humano albergar lo sagrado y lo profano al mismo tiempo? En las crónicas posteriores, los escribas registraron su reinado con un tono de advertencia, como si dijeran: mira lo que puede hacer el orgullo, incluso en los hombres más sabios. Y así, Salomón, el rey que trajo paz a Israel y lo elevó a su mayor esplendor, también fue el que preparó el camino hacia su fragmentación. Su legado, por tanto, no se mide solo en oro ni en proverbios, sino en la fragilidad de quien tuvo todo y eligió mal. El declive espiritual de Salomón no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una caída lenta, casi imperceptible al principio, pero devastadora en su desenlace. Comenzó con concesiones pequeñas, una esposa extranjera, un altar para complacerla, un ritual tolerado en nombre de la diplomacia. Pero cada concesión era una grieta más en los cimientos de su fidelidad. Pronto, el palacio se convirtió en una torre de Babel espiritual, donde Yahvé compartía espacio con dioses sin rostro. Las escrituras afirman que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y no fue solo amor humano. Su afecto se tradujo en rendición, en compromisos sacrílegos que lo alejaron de su pacto original. El hombre que un día reconoció su juventud e inexperiencia ante Dios, terminó actuando como si su trono fuera eterno, como si la sabiduría que recibió no tuviera condiciones. Pero Dios no es indiferente. La paciencia divina, aunque extensa, también conoce sus límites. Y cuando Salomón cruzó la línea que separa el liderazgo sabio de la soberbia espiritual, selló su destino. La pregunta que sobrevive hasta hoy es inquietante. Si incluso el hombre más sabio cayó, ¿quién puede considerarse a salvo sin una vida de constante obediencia? Tras su muerte, el peso de sus decisiones comenzó a desplegarse como una tormenta, contenida
Roboam, su hijo y sucesor, recibió un reino con palacios imponentes, tesoros innumerables y un templo que aún brillaba bajo la bendición original. Pero también heredó un pueblo dividido, cargado de resentimientos y cansado de soportar la grandeza de un trono que ya no los representaba. En lugar de gobernar con prudencia, Roboam decidió imponer aún más presión. Rechazó el consejo de los ancianos y prefirió la arrogancia de sus contemporáneos. Aquel acto, tan simple en apariencia, fue el disparo que rompió la unidad. Lo que se había construido en 40 años se fracturó en cuestión de días. Las 10 tribus del norte se alzaron en rebeldía y dieron origen al reino de Israel, dejando a Judá aislada en el sur. Así, comenzó una era de rivalidad, guerra y confusión espiritual que jamás se resolvería completamente. El templo seguía en pie, pero el corazón de la nación estaba dividido. Salomón, en vida, nunca vio este colapso, pero sus errores lo provocaron. Y a través de los siglos, su historia sería contada no solo como la de un rey glorioso, sino como un aviso eterno sobre el precio del desvío. La figura de Salomón siguió viva en la memoria del pueblo, pero no como un héroe sin mácula, sino como un reflejo complejo de lo que significa ser humano. Por un lado, fue el autor de proverbios eternos, de cantos que aún hoy se recitan en templos y hogares. Por otro, fue quien permitió que los ídolos se alzaran junto a la casa de Dios. Sus escritos, como el Eclesiastés, revelan una mente que reflexiona desde la experiencia, desde el desencanto de haber probado todo y descubrir que, sin Dios, todo es vanidad. Estas palabras no son solo literatura antigua, son el grito de un alma que reconoce el vacío que deja el lujo, el poder y el placer cuando se pierde la conexión con lo divino. A lo largo de los siglos, Salomón sería citado tanto por sabios como por profetas, no como ejemplo absoluto, sino como advertencia y esperanza, porque si incluso él, con toda su gloria, pudo arrepentirse y dejar un legado de sabiduría escrita, entonces tal vez haya redención posible para cualquier corazón errante. Su historia es una cuerda tensa entre la grandeza y la ruina, entre lo celestial y lo terrenal, y en esa tensión encontramos la lección más profunda. La arquitectura del Templo de Salomón, aún siglos después de su construcción, seguía siendo tema de asombro y reverencia. Diseñado con proporciones sagradas y revestido con oro puro, su esplendor era tal que los viajeros y reyes que llegaban a Jerusalén no podían evitar sentirse sobrecogidos. Pero más allá de su belleza física, el templo representaba una idea, que el Dios de Israel habitaba en medio de su pueblo. Era el símbolo visible de un pacto invisible. Y sin embargo, aquel edificio sagrado también se convirtió en testigo silencioso de la decadencia espiritual del rey que lo erigió. ¡Qué ironía! El mismo lugar donde descendió la gloria de Dios fue rodeado, años después, por altares levantados en 1900 en nombre de deidades extranjeras. El contraste era insoportable. Aquel templo, que debía ser morada de lo eterno, terminó siendo una joya en medio de un palacio contaminado por la ambición. No por nada, generaciones posteriores mirarían hacia su esplendor con nostalgia y dolor. Porque más que una estructura, el templo era el reflejo del alma del reino. Y cuando esa alma se contaminó, ni la madera de cedro ni el oro de Ofir pudieron sostener el verdadero propósito para el cual fue construido. El impacto de Salomón no se limitó a su tiempo ni a sus fronteras. A lo largo de la historia, su nombre fue evocado por reyes, teólogos, filósofos e incluso ocultistas. Su sabiduría se volvió legendaria, su juicio objeto de estudio, y su vida, un espejo donde muchos líderes buscaron lecciones. La figura del rey que entendía los secretos de la naturaleza, que sabía hablar de los cedros del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros,
cautivó a civilizaciones enteras. Pero la verdadera fascinación por Salomón radica en su complejidad. No es un personaje plano, no es simplemente bueno o malo. Es el paradigma del ser humano en lucha consigo mismo, capaz de elevar templos a Dios y, en la misma vida, permitir la adoración de ídolos. Su legado nos obliga a reflexionar sobre el uso de los dones recibidos. ¿Qué hacemos con la inteligencia, el poder, la oportunidad? ¿Nos volvemos servidores fieles o príncipes ególatras? El recuerdo de Salomón sobrevive porque su historia no termina en el trono, sino en la conciencia. Nos interpela, nos incomoda y sobre todo nos enseña que el mayor enemigo del sabio no es el ignorante, es su propio corazón cuando se cree invencible. Con el paso del tiempo, los reinos de Israel y Judá tomarían caminos cada vez más separados, marcados por guerras, traiciones y crisis espirituales profundas. Sin embargo, en el centro de muchos de esos conflictos aún resonaba el eco del reinado de Salomón. Las decisiones que él tomó, las alianzas que selló, los dioses que toleró, dejaron cicatrices duraderas en el alma del pueblo. Incluso siglos más tarde, cuando los profetas denunciaban la corrupción o anunciaban el exilio, muchos señalaban el momento en que todo comenzó a deteriorarse, los días de la gloria dividida. Y es que hay errores que no mueren con quienes los cometen. Hay pecados que sobreviven, se arraigan en estructuras, se multiplican en las generaciones siguientes. Aún así, dentro del juicio, también quedaba una chispa de redención, porque el Dios de Israel, aunque justo, también es misericordioso. Y los libros sagrados, al conservar la historia de Salomón, no lo hacen para condenarlo eternamente, sino para recordar al pueblo el precio de apartarse y la puerta siempre abierta del arrepentimiento. Incluso en su caída, Salomón enseñaba, su vida entera era una advertencia, pero también una oportunidad para regresar a lo que verdaderamente importa. En los textos bíblicos, especialmente en los libros de Reyes y Crónicas, la historia de 1906, Salomón ocupa un lugar destacado no solo por su poder, sino por el contraste entre su esplendor y su declive. Pero en medio de esa narrativa aparece un elemento singular: sus escritos. Los Proverbios, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés no son simples reflexiones filosóficas, son confesiones del alma. A través de ellos vemos al rey más sabio desnudar su espíritu, hablar del deseo, del tiempo, de la vanidad, de la fugacidad de la vida. Todo es vanidad, escribió, como si las piedras de sus palacios le recordaran lo inútil de la riqueza sin sentido eterno. Estas palabras, lejos de mostrar arrogancia, revelan un corazón quebrado, consciente de que, al final, lo único que permanece es temer a Dios y guardar sus mandamientos. La voz de Salomón en estos textos ya no suena como la de un rey, sino como la de un hombre mayor que busca advertirnos antes de que caigamos por los mismos precipicios. Y quizás en eso radique su redención, en haber usado su sabiduría tardía para guiar a otros, lejos del error que lo consumió. Uno de los aspectos más desconcertantes de Salomón es cómo un hombre que escuchó directamente la voz de Dios pudo, con el tiempo, ignorarla. No se trató de una falta de conocimiento ni de una carencia de señales divinas, sino de una erosión lenta provocada por el orgullo, el exceso y la autosuficiencia. Esto plantea una de las preguntas más importantes de la vida espiritual. ¿Es suficiente tener una experiencia con Dios para permanecer fiel? En la historia de Salomón, la respuesta es inquietante. Aquel que fue tocado por lo divino, que vio la nube de la gloria llenar el templo, terminó inclinándose ante ídolos tallados por manos humanas. Y sin embargo, esto lo vuelve profundamente humano. Nos recuerda que el pecado no discrimina entre campesinos y reyes, entre sabios y necios. La caída de Salomón no fue producto de un instante.
sino de 1000 pequeñas decisiones, cada una un paso más lejos del altar. Su vida nos enseña que el verdadero peligro no está en los enemigos que se ven, sino en los deseos no confesados que habitan el corazón, que el mayor campo de batalla espiritual no es externo, sino interno. Mientras Jerusalén seguía brillando por fuera, por dentro se gestaba una ruptura que marcaría la historia para siempre. Lo que comenzó como una nación unificada bajo la guía de un rey sabio, terminó dividido por el orgullo, la desobediencia y el olvido de la ley. El esplendor de Salomón, que debía haber sido un faro para las naciones, se volvió una paradoja. La ciudad santa estaba rodeada de altares profanos y el pueblo elegido caminaba dividido entre la fidelidad y la confusión. En ese contexto, el templo, símbolo máximo del pacto, permanecía en pie, pero su significado comenzaba a erosionarse. El culto exterior seguía activo, pero el fuego interno se debilitaba. Las generaciones siguientes heredarían no solo riquezas y estructuras, sino también un alma fragmentada, un legado difícil de redimir. Aún así, no todo estaba perdido. Cada vez que el pueblo recordaba las palabras de los sabios, cada vez que alguien volvía a abrir los proverbios o meditaba en Eclesiastés, la voz de Salomón volvía a resonar, no como rey, sino como testigo. Su caída no lo borró, lo transformó en una lección viva. La grandeza sin temor de Dios es una llama que inevitablemente se apaga. Con el tiempo, los profetas surgirían en escena denunciando la idolatría, la corrupción de los reyes posteriores y llamando al pueblo al arrepentimiento. Pero en sus mensajes, la figura de Salomón no era olvidada. Aparecía como punto de comparación, como advertencia y como espejo. El recuerdo de su sabiduría seguía siendo motivo de orgullo nacional, pero su caída era usada como ejemplo del precio de desviarse del camino. El mismo Jesús, siglos más tarde, mencionaría a Salomón en sus enseñanzas, reconociendo su gloria, pero superándola al declarar: «Aquí hay uno mayor que Salomón». Esta afirmación no fue un ataque, sino una señal de que incluso la sabiduría más sublime necesita redención. La historia del rey sabio se convirtió así en una parte vital del relato de redención más grande que se gestaba. Porque si Salomón, con todo lo que tuvo, cayó, entonces era necesaria una sabiduría más alta, un trono más puro, un reino que no pudiera ser dividido. Y es allí donde la historia bíblica conecta los errores del pasado con las promesas del futuro. La corona de Salomón apuntaba hacia una corona mayor, su templo hacia un nuevo santuario, su fracaso hacia una redención definitiva. Hoy, al mirar la historia de Salomón, no lo hacemos solo con ojos de juicio, sino también con asombro y humildad. Fue un hombre que vivió entre extremos, entre la oración sincera y la idolatría silenciosa, entre el clamor del altar y el eco vacío de los placeres. Su vida nos confronta con una verdad incómoda. No basta con comenzar bien, hay que terminar bien. No basta con recibir un don, hay que conservarlo en obediencia. El hombre que escribió: «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová», terminó alejándose de aquel temor, pero también fue capaz de escribir: «Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud», como si intentara advertir a futuras generaciones de no repetir su camino. Y tal vez ahí reside su mayor acto de sabiduría final: convertir su vida entera, gloriosa y rota, en una enseñanza eterna. Salomón no es solo el constructor del templo, es el constructor de conciencia. Su historia no está en la Biblia para ser admirada, sino para ser entendida. Y quien la lee con atención no solo conocerá a un rey, conocerá los riesgos y las promesas que acompañan a todos los que alguna vez han sido llamados por Dios. Así concluye la historia de Salomón.
no como un cuento de hadas ni como una tragedia pura, sino como una crónica viva de la complejidad del alma humana frente al llamado divino. Su reinado brilló con la paz que David nunca pudo alcanzar, con la sabiduría que ningún otro rey poseyó, y con la gloria que convirtió a Israel en el centro del mundo antiguo. Pero esa misma grandeza, cuando no es sostenida por la obediencia, se transforma en ruina disfrazada de oro. Salomón fue rey, sabio, poeta, amante, constructor y pecador. Su vida nos muestra que tenerlo todo no garantiza retener lo esencial. Sin devoción continua, los dones más sublimes se pierden en el ruido del ego. Su legado permanece porque en cada línea de su historia hay una lección para el corazón que busca a Dios. Y al cerrar el relato, no nos queda más que mirarnos a nosotros mismos, preguntarnos si estamos siguiendo la senda de su juventud o los pasos inciertos de su vejez. Porque al final, como escribió él mismo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Allí está la sabiduría eterna y la verdadera corona. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través de la vida de Salomón. Si esta historia tocó tu corazón, si algo en ti despertó al ver cómo incluso el más sabio puede caer sin Dios, entonces no dejes que este mensaje se apague aquí. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con alguien que también necesite una palabra de reflexión. Tu apoyo nos permite seguir llevando la luz de las Escrituras a más personas. Cada me gusta y cada suscripción es una semilla de fe que siembras en otros. No te vayas sin dejar tu huella. Forma parte de esta comunidad donde juntos buscamos crecer en sabiduría, verdad y fidelidad. Dios te bendiga y hasta el próximo video.